Bien, buenas noches. Estamos en Caricuao. Hoy es 16 de agosto, ¿no? 15 de agosto, 2 de la mañana, grabando para ustedes la clase número 11, ¿no? Sería 11ª. Estoy leyendo este libro, Caricuao, el libro de Caricuao de Federico Villalba, publicado por IPASME, que es la editora de los educadores, Ministerio de Educación. Bueno, bien, pues ya, ahora vamos a la tercera parte, que es la transición hacia el boom petrolero. Habría que hablar, antes que nada, del tiempo de la transición entre el modelo colonial y el capitalista. Se trata del modelo agroexportador asignado para el dominio de la hacienda y del ferrocarril. En Caracas, durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, puede observarse con nitidez el predominio de las haciendas, incluyendo los alrededores en donde se ubica Caricuao. A finales del siglo XIX ya podemos hablar del tiempo del ferrocarril, del trapiche, del tranvía, de las bestias de carga, de las líneas férreas orientadas hacia los puertos, hacia el llamado comercio de cabotaje. Sí, es cierto, de hecho aquí en Caricuao había un tren que llamaban el tren del encanto, pero en realidad ese tren, que era de los trenes de Venezuela, pasaba por toda Ruiz Pineda, lo que es ahorita la UD7. Pasaba por ahí, pasaba hasta donde está la entrada a la plaza Leonardo Ruiz Pineda, un poquito más allá. Ahí había como una parada de trenes, pues había muchos trenes, era así un tren negro, tren inglés creo. Tren que funcionaría con carbón porque echaba humo y todo por la locomotora. Yo lo vi en el año 66 cuando llegué a Caricuao. Y se paraba frente a la casa grandota, a la casa de la hacienda del señor, ¿cómo se llama el señor? El platinado, que llaman allí. Bueno, sí, ese tren se conectaba en Cañamarillo, y Cañamarillo bajaba hasta La Guaira, que es las carreteras hechas hacia los puertos, la comunicación hecha hacia los puertos. No hecha para que nos conozcamos dentro del territorio, sino para sacarnos del territorio, para sacar cosas del territorio. Eso se llama unas instalaciones hechas para la extracción, no para que circule una economía interna, sino una economía de puertos. Eso es bueno ver cómo se hace la infraestructura del país en ese sentido, cómo se va haciendo y cómo nos perjudica. A finales del siglo XIX ya podemos hablar del tiempo del ferrocarril, del trapiche, del tranvía, de las bestias de carga, de las líneas férreas orientadas hacia los puertos, hacia el llamado comercio de cabotaje. Por eso se abre un breve capítulo acerca de esa Caracas como una aldea llena de haciendas que van pasando como una cinta en verde desde Antímano, Caricuao, La Vega, hasta el Recreo, Sabana Grande, Chacao y toda la ruta del Guaire, hasta el valle de Salamanca o de los Locos, hasta donde éste confluye con el Tuy. Todavía hoy, en Caricuao, en particular en La Majada, observamos estos restos de haciendas, conocidos como relictus, tales como los trapiches, las casas de hacienda, a lo que agregaríamos las líneas del ferrocarril que iba hacia Valencia. Ya les dije que había un trapiche, ¿no? En lo que era la Orange Crush, ya no está la Orange Crush. La Orange Crush era una fábrica de refrescos que estaba ahí en La Majada, y adentro estaban todavía las pailas de los trapiches, del trapiche de caña de azúcar de la hacienda Caricuao, o hacienda de la Elvira. Pero a partir de la década de los 50 del siglo XX, el boom, de hecho la majada es una palabra que tiene que ver con lugares donde se guardan, no sé, personas, donde duermen, es un lugar donde, como una especie de cuarticos, donde puedes guardar cosas, o también puedes guardar personas para que duerman allí. Esclavos, indios en encomienda, o trabajadores mal pagados. Bueno, voy. Todavía hoy en Caricuao, en particular en La Majada, observamos estos restos de haciendas conocidos como relictos, tales como los trapiches, las casas de hacienda, a lo que agregaríamos las líneas del ferrocarril que iban hacia Valencia. Pero a partir de la década de los 50 del siglo XX, el boom petrolero va disolviendo violentamente estas relaciones de producción.
para sustituirlas por el concreto, el asfalto, el automóvil y el cinturón industrial que corre paralelo a la carretera vieja a Los Teques. Voy a leer otra vez. Pero a partir de la década de los 50 del siglo XX, el boom petrolero va disolviendo violentamente estas relaciones de producción, para sustituirlas por, vean estos actores que aparecen, el concreto, el automóvil, carreteras por supuesto, que significa el asfalto, y el cinturón industrial que corre paralelo a la carretera vieja a Los Teques. Ciertamente desde las juntas, desde la majada hasta las juntas, hay una zona industrial. Y no sé si en la carretera vieja a Los Teques hay una zona industrial, ¿no? Sé que hay un matadero. Pero sí sé que desde la majada hasta las juntas sí. Al mismo tiempo tropezamos con el otro lado de la contradicción, el desarrollo de un largo cinturón de barrios ubicados muy cerca de las industrias del sector, pero ocupando los peores terrenos, en las vertientes a orillas de las quebradas y sobre todo en los cerros que circundan el valle. Al primera decía que tenían que servir las quebradas, ¿no? A rancharse allí. De todas maneras, a mí me preocupa porque yo sé que las personas que están viviendo allí, aunque lo hacen por necesidad, están metidas en la racionalidad, ya empiezan a meterse en la racionalidad del capital, del tratar a la tierra, ya empieza a perderse el amor y el cariño y la entrega por la tierra, y las personas llegan ya con otro criterio, es como si hubiese cambiado el cassette en la cabeza de las personas, y ya no amaran a la tierra igual. De hecho, un campesino anterior a esto jamás contaminaría una quebrada y la dañaría, la cuidaría mucho porque sabría que la necesitaba para la siembra, para el regadío, para alimentarse, para tomarla. Ahora, estas personas que son marginadas, que no están entrando al sistema económico nuevo y que están tratando de meterse allí, de hacer ciudad, con esa racionalidad están haciendo que perdamos las quebradas. En ese momento empezamos a perder quebradas en Caricuao. Claro, y también las industrias ayudan. El Orinoco no, el Guaire nace en las adjuntas. Y no han pasado ni 500 metros cuando ya está lleno de tintes, de cosas que bajan de las fábricas, de las industrias, y las echan allí, las depositan en el Guaire. Como si no fuera un río, como si un río no fuera vida. Esa es la racionalidad que está llegando. Veamos cómo va apareciendo, porque antes, durante milenios, el Guaire estuvo sin contaminarse, y ahora muy rápidamente, a partir de los 50, empieza a contaminarse. No solo el Guaire, sino todas las quebradas. Se podría llamar la historia de la desaparición de las quebradas en forma acelerada. Ocupando los peores terrenos en las vertientes a orillas de las quebradas y sobre todo en los cerros que circundan el valle. Por eso el lector se encontrará con un capítulo especialmente dedicado al estudio de los barrios, complementando con la historia de La Majada, barrio hecho emblema en el trabajo de grado de Edith Burgos, UPEL, IPC, Caracas, julio del 2007. Es bueno que leamos esta tesis. Si yo no la puedo leer, búsquenla ustedes. La profesora Edith Burgos, UPEL-IPC, Caracas, julio del 2007, es una tesis de grado. La historia de La Majada. En esa transición de la Venezuela rural a la Venezuela petrolera, hemos registrado estos tópicos fundamentalmente para el estudio del área objeto de estudio y su hinterland. Hinterland es como el pedazo de planeta que te toca, pues, ¿no? El pedazo de planeta, sí. Cambio en el uso del espacio de las haciendas a las industrias. La industria. La vialidad del riel al asfalto. La vialidad del riel al asfalto. El paisaje urbano a partir de 1958, viviendas uni y multifamiliares. Caricuao como ciudad dormitorio. El crecimiento de la construcción. Caracas se urbaniza a costa del petróleo. El tiempo del boom petrolero va pasando ante nuestra vista como en una secuencia de muy largometraje, en donde la evolución histórica del uso del espacio revela un acentuado desequilibrio hombre-naturaleza, una fase idílica de haciendas ligadas a un modelo agroexportador, un urbanismo acelerado durante gran parte de la Cuarta República, una ciudad dormitorio al servicio de la gran ciudad. Entiéndase, o sea, pasaron siglos, o sea, 100, 200, 300, 400, 500, o sea, no sé, hasta 1000 años se podría decir, donde habían pobladores que no lastimaban la naturaleza. Esto se mantuvo, las quebradas se mantuvieron sanas, la biodiversidad estuvo bien, y eso pasó hasta principios
del siglo XX, por lo menos en Caricuao. En Caricuao, a principios del siglo XX, llegó el asfalto, el cemento, el concreto, llegaron las industrias y las quebradas se convirtieron en cloacas. Y el agua que se consumía aquí, entonces ahora hay que traerla de otra parte, quitársela a otras personas, a otros pueblos. El auge hidrocarburífero que en Caricuao se presenta en la forma de unidades de desarrollo y de industrias fue determinante en el crecimiento de la construcción y el cambio definitivo hacia el modelo desarrollista neoliberal mercantil, en donde la gran planificación brilló por su ausencia, al igual que las políticas paisajistas, ambientales, conservacionistas y sobre todo de participación comunal. Un modelo excluyente que profundizó la brecha entre la riqueza y la pobreza, entre el barrio y la urbanización, entre el sueldo y el salario, entre la minoría incluida y la gran mayoría excluida, entre el empleado y el gran ejército industrial de reserva al servicio del capital. Un obrero se vio obligado a construir en el Onoto o en Guayaquilito, porque paradójicamente mientras construía moles de concreto, no tenía dónde pasar la noche junto con su familia. El otro drama es el de la gente que viene del campo andino, del campo oriental, del campo llanero, atraído por este boom engañoso y depredador. Su destino, no hay dudas, también tenía que ser el barrio, el cerro, para tratar de alcanzar un pedazo de loma en donde establecer un conuco y un rancho. A Caracas llega gente de diferentes regiones del país, pero internamente llega a Caricuao gente proveniente de los valles del Tuy, de Sarría, de Petare, del interior, vienen de Yaracuy, de Guayana, de los Andes y de Oriente. Las inversiones extranjeras en petróleo y a partir de ellas la renta petrolera se transfieren hacia el sector de la construcción, con la cual fue posible la compra de antiguas haciendas por parte del Banco Obrero y la construcción posterior de unidades vecinales y de desarrollo. ¿Se dan cuenta cómo va a cambiar el modelo de producción? Ciertamente, ya lo dije antes, no gracias a esto es que nosotros vivimos en Caricuao, porque en Caricuao vivían 4 o 5 familias supermillonarias. Y lo demás que veían aquí, las otras personas eran la gente que les servían a ellos o trabajaban para ellos. En ese sentido, pues bueno, se agradece que podemos estar aquí. En otro sentido fue los criterios con que nos trajeron. Nos trajeron con criterios de depredación, una enorme depredación del ambiente, una enorme depredación. O sea, nos trajeron para que durmiéramos aquí exactamente como se dice aquí, pero para que compráramos comida sembrada en otra parte, para que buscáramos agua que salía de otra parte, para que fuéramos una gran huella ecológica. O sea, algo bastante inviable. En el tiempo se verá un Caricuao sin agua, un Caricuao sin quebradas, un Caricuao sin río Guaire, un Caricuao sin producción agrícola, un Caricuao sin biodiversidad. En realidad este es el inicio del proyecto de lo que podría terminar siendo una distopía, una pesadilla. Pero claro, estamos aquí pensando para detenerlo. No somos derrotistas. La venta de haciendas al Banco Obrero forma parte del proceso histórico de desarrollo transicional entre Venezuela rural y la Venezuela petrolera. Esto significó la sustitución de los terrenos agrícolas por moles de concreto, acompañadas de cinturones de asfalto que también venían a sustituir las vías férreas. Esta década de 1940 coincide con la etapa de construcción de viviendas de tipo vertical, que en el caso de Caricuao deberá esperar la caída de la dictadura perijiminista para incorporarse a este boom petrolero. En todo caso, en Caricuao habían, ya lo dije antes, habían dos propuestas, que es la de la Gran Venezuela, donde estaban inversores privados como Banco Caracas, empresa eléctrica, no, la empresa eléctrica de Caracas, habían 3 inversores privados grandes, y el Banco Obrero también estaba allí jugando, un poco igual como hicieron en el Cafetal. En el Cafetal el Banco Obrero tiene inversiones y también están empresas privadas invirtiendo. Bueno, pero eso fue cambiado totalmente y el Banco Obrero sacó, por declarar utilidad pública, sacó a los inversores privados y se quedó solamente el Estado en Caricuao. Y cambió el proyecto. Entonces no es el proyecto inicial, este es otro proyecto, es un proyecto masivo de viviendas y de alta concentración que llamamos Ciudad Dormitorio. El Banco Obrero cedió parte de la hacienda Santa Cruz
a la gobernación del Distrito Federal para la construcción del Parque Recreacional Metropolitano Zoológico de Caricuao, conocido anteriormente como Parque Samural. El resto de la superficie se dedicó a construir lo que hoy es la urbanización La Hacienda y sus sectores UD5, UD6 y la urbanización José Antonio Páez, la UD4. Es importante reflexionar en torno a por qué desde el principio el Parque Caricuao, el Parque Samural, donde vivía un señor allí, fue dedicado para el parque Por cierto que este parque tiene 3 arquitectos con un diseño de 236 hectáreas de puro paisajismo, de las cuales solo se diseñaron 36 hectáreas. O sea que de paisajismo, diseño de paisajismo, nos deben 200 hectáreas de diseño de paisajismo. Ahí está el proyecto, está el diseño y nunca se ha usado. Simplemente se apartó, se medio pirateó y se hizo eso que está allí. Eso tampoco se hace, no debe hacerse, ¿no? O sea, y los arquitectos que diseñaron esto deben sentirse muy tristes y nosotros también porque no se cumplió ese sueño tan hermoso, ese diseño. Algún caricuao que no sea yo debería dedicarse a investigar dónde está ese diseño, a sacarlo, a mostrárselo a caricuao y a exigir que las 200 hectáreas de diseño paisajístico que se hicieron en el diseño del parque se hagan. Porque lo que se está haciendo ahorita es grave, tiene el parque en peligro. Ya estuvo en peligro desde el principio al no hacerse el diseño del parque completo. De las 200 hectáreas de diseño solo se hicieron 36. O sea que el parque se hizo en realidad en un poquito más de la cuarta parte. La tendencia de este crecimiento o falso desarrollo se evidenció. Y lo otro que iba a decir es que por supuesto el parque está allí porque está el IBI y está el reactor nuclear. Bueno, estaba el reactor nuclear en el IBI. Y por tanto, por cuestiones de seguridad del IBI, sobre todo nuclear, allí no se podían construir viviendas de uso residencial, por eso estaba el parque, para generar el cordón necesario, el perímetro de seguridad del reactor nuclear. La tendencia de este crecimiento o falso desarrollo se evidenció finalmente en complejos habitacionales contrastando con los cinturones de miseria que comenzaron a bordear tanto a las unidades de desarrollo como a los parques recreacionales metropolitanos. PRM de Caricuao. Yo aquí está este señor escribiendo esto, ¿cómo se llama? Federico Villalba, pero de todas maneras yo lo reto a que se refiera a los documentos gráficos de la parroquia y se va a dar cuenta de una cosa, aunque él esté afirmando esto de los crecimientos de desarrollo espontáneo de los barrios, aparte de la majada y la parte que llaman la pedrera, sí. Aparte de ese sector que estaba muy cerca de la hacienda Caricuao, los barrios en Caricuao, los desarrollos espontáneos no salieron directamente de ese fenómeno el obrero que construye y se arrancha al lado. No fue así en el caso de Caricuao, porque de hecho los terrenos del Banco Caracas estuvieron sin ser ocupados, lo que llamaban veterares de Palo Grande, que colindan con el Parque Universal de la Paz y colindan con Pipe arriba, hasta la década de los 80, o finales de la década de los 70, estuvieron así, o sea, estaban destinados a que el Banco Caracas hiciera allí inversiones de tipo urbanístico, pero no se hizo porque fueron ocupados por una invasión que tuvo que ver con la renta, la posibilidad de la renta y los servicios que se instalaron en la parroquia y lo atractivo que era eso para construir viviendas, para ocupar los territorios, pues, porque tenían un equipamiento urbano importante la parroquia a nivel de avenidas, de movilidad, de servicios educativos, de servicios dispensadores de servicios, estaba muy bien diseñada. Y yo reto a este historiador, Federico Villalba, a que vea los documentos gráficos y revise lo que él escribió aquí. Porque en los documentos gráficos se observa claramente que las ocupaciones importantes en las montañas de Caricuao empiezan con barrios de desarrollo espontáneo, comienzan después del primer gobierno de Caldera o de Luis Herrera, cuando hacen la unidad pendiente número 3. La unidad pendiente número 3, que se llama García Carballo. Allí comienza el nacimiento del Onoto. Antes no nació. Nació a partir de que Luis Herrera o Caldera construyeran esa unidad en pendiente. Y lo de la montañita y otras cosas eran 2 o 3 casas solamente.
Así que yo los reto, vean los documentos gráficos y ustedes verán que en las montañas de Caricuao, por razones de la estructura del piso, por lo arcilloso y por las aguas, los sistemas de agua subterránea que hay allí, no se construyeron edificios. Quizás por eso tampoco construyó la gente del Banco Caracas, quizás que tampoco por eso construyeron otras personas cuando hicieron los estudios de suelo. Sin embargo, al no ser construidas, sí se comenzaron a ocupar, porque si bien no podían hacerse edificios, si tú los ocupabas, bueno, ahí está, pues, o sea, ahí está para muestra un botón. O sea, ha sido una solución habitacional y hay un mercado de viviendas en alquiler y todo allí. Creo que me enredé en esta explicación, pero bueno, es parte de una conversa. En Caricuao, al igual que en La Vega, el cinturón industrial se instaló en las áreas verdes y muy favorables a la producción y distribución de productos industriales. Además, estas áreas urbanas sirvieron como fuentes de empleo a una fuerza de trabajo de extracción campesina transformada en el moderno obrero de la fábrica, de calzados, del telar, de la industria metalmecánica, del sector de servicios, mano de obra barata, un ejército industrial de reserva, espacios favorables a la industria, permisología, a discreción, servicios cercanos, vialidad, agua en todo el sector y las cercanías del mercado, hicieron posible la inversión industrial y un franco crecimiento atenuado a partir de 1974, cuando nuevas ordenanzas industriales permitieron el desplazamiento de algunas industrias hacia los valles del Tuy. Pero esa es otra historia. De todas maneras, si la historia de las industrias de Caricuao, la zona industrial, también tienen que ver con usar el agua del Guaire sin pagarla ni nada, de gratis, y echar a perder el río sin que nadie les dijera nada. Nadie. Entonces eso también es importante señalar cómo la industria llega con otro criterio, que no es el criterio amoroso del campesino, inclusive el mismo terrateniente, por la tierra. La relación con el agua, la relación con la tierra cambia, ya no es de afecto, ya es una relación, no sé, un poco más mercenaria, ¿no? Más fuerte, bueno, una relación que lastima a la tierra. Ya les dije, durante siglos, muchos siglos estuvo este valle bellísimo. Y fue solo a partir de la década del siglo XX que empezó a destruirse. Y en forma acelerada. De hecho, ahorita seguimos destruyendo a Caricuao en forma acelerada. A Caricuao, el territorio. El pedazo de planeta armónico y bellísimo. En La Majada, los Picapiedras, 7 de septiembre, San Pablito y hasta el Ciprés pasaron ante nuestros ojos la vieja Orange Crush con sus fuentes de agua y su antiguo trapiche, Manaplas, la fábrica de plástico, Caibé, Calzados María Pía, fábrica de aluminios Bolinga, fábrica de embutidos Weissman, la fábrica de hielo Los Andes, Mil Cerámicas. Todas estas empresas estaban contaminando el río Guaire en su naciente. El río Guaire nace en las adjuntas. Y estas criaturas de Dios, sin ningún control de nadie, vertían desechos sobre el Guaire. Y cuando llegaban a Ruiz Pineda, ya estaba contaminado. O sea, fíjense los criterios con que funcionaron las industrias en Caricuao. No sé, en Venezuela, en el planeta. Mínima inversión, máxima ganancia. Industrias del capitalismo, industrias de la modernidad, sin respeto por la tierra, sin respeto por la naturaleza. Eso fue lo que llegó a Caricuao. Alguien habló de Caricuao como si fuese una ciudad dentro de otra ciudad y también de ciudad dormitorio, debido a la movilidad espacial del caraqueño que se desplaza hacia todos los rincones de la ciudad, sobre todo al centro y al este de la capital. El ciudadano caricuaense, yo prefiero decirle ciudadano caricuao, esto me lo enseñó César Rojas, que seamos los caricuao y las caricuao. Pero bueno, aquí dice, vamos a respetar al autor. El ciudadano caricuaense regresa al atardecer a su rancho, a su apartamento, y al caer la noche ya está frente al televisor para ver su novela estelar a las 9. Luego a dormir, pues debe madrugar para tomar el metro o la camionetica de pasajeros. Allí se tropiezan obreros, empleados públicos, oficinistas, buhoneros, estudiantes, trabajadores del sector servicios, amas de casa. Todos se mueven diariamente de al lado del que buscan trabajo y comienzan a deambular temprano por la ciudad. Esto sí es importantísimo, lo que está describiendo aquí. Está describiendo la forma en que fue diseñado. Si ciertamente Caricuao fue diseñado para que tú llegaras y luego salieras. Pero no fue diseñado a nivel de su funcionamiento, de proveernos de empleo a todos, no fue diseñado para que todos hiciéramos vida en Caricuao. O sea, era una ciudad incompleta. O sea, faltaba, si bien estaba la Universidad Simón Rodríguez, si bien estaba la zona industrial esta que nombran aquí,
para la cantidad de personas que llegaron, las personas, y estaban los liceos, ¿no? Donde la gente podía trabajar, pero no había capacidad de empleo para toda la gente de Caricuao. La gente de Caricuao tuvo que aprender a levantarse a las 5 de la mañana y salir primero por la carretera vieja, por la carretera negra, pasar el puente de hierro que estaba frente a la Quinta del Plateado, de la casa de la Hacienda Caricuao, del Platinado, perdón. Agarrar esa carreterita negra, negra, pasar por San Pablito, Mamera, Antímano, conectar con Antímano y de ahí ir para Caracas. Esa era la salida de Caricuao. Luego cuando vino Rafael Caldera en 1974, hicieron la autopista y entonces el Caricuao se levantó igual a las 5 de la mañana, se compró un carro y empezó a hacer cola en la autopista de las 5 de la mañana hasta que llegara a su trabajo donde estaban las fuentes de empleo, en la ciudad capital donde estaban los empleos de las personas. Porque Caricuao no se diseñó para que fuera una comunidad donde nosotros trabajáramos y nos reconociéramos entre nosotros, intercambiáramos saberes y viviéramos aquí. No, se diseñó en verdad solamente para que durmiéramos aquí. Pero eso está por cambiarse. Bueno, después vino el metro, igual. Nos paramos un poquito más tarde, o que llamaban la autopista de los pobres, así llamaban al metro, la autopista de los pobres. Entonces, para que pudiéramos, los que no tenían carro, ahora sí podíamos levantarnos, no ir agarrados a un autobús así en la puerta del autobús hasta que nos dejara allá afuera, sino nos podíamos montar en el metro y irnos sentados y llegar al sitio. Después fue que el metro se llenó de tanta gente. Cuando llegó, por primera vez, en realidad sí daba abasto para el uso que tenía. Sigo. Pero lo importante de esto es señalar, fue diseñado para que durmiéramos y saliéramos, pero Caricuao no fue diseñado para que viviéramos todos aquí, trabajáramos, o sea, para que nos desarrolláramos como comunidad dentro de Caricuao. Eso hay que hacerlo, eso está pendiente de hacerse. Podemos trabajar en servicios ambientales, en cuidados, o sea, tenemos que desarrollar un perfil como comunidad. Y yo propongo, humildemente, como Caricuao que soy, que desarrollemos centros de investigación sobre la tierra, centros de investigación de cuidado del agua, centros de investigación de tratamiento de semillas, centros de investigación sobre migración de aves, centros de investigación sobre conocimiento de especies, y nos convirtamos en una comunidad bien así. O sea, podemos trabajar, estudiar en ese sentido, una arquitectura especial, todas estas cosas, y nos recorramos todos adentro, y que más bien la gente venga a visitarnos y nosotros no tengamos que salir. Esto lo llamamos nosotros pueblos comunales de intercambio, ecociudad territorial Caricuao, y proponemos a Caricuao como la capital del primer territorio ecosocialista para la contención del cambio climático. Pero sería una ciudad donde no tengamos que salir, pararnos temprano y ir a otra parte, sino más bien pararnos temprano para esperar a la gente que viene a visitarnos y a ver cómo vivimos y cómo detenemos el cambio climático a fuerza de cultura y de forma de vivir. Sean centros de investigación agroforestales, centros de investigación de semillas, centros de investigación de tratamiento de agua, fiestas de ceremonias de pozos, de sembradores de agua, rituales. Hay que crear toda una cultura, la cultura del Caricuao, la cultura de la Caricuao, para que podamos vivir aquí y cambiemos esto, porque estamos atrapados en la racionalidad de la modernidad que desde el principio del siglo empezó a destruir este territorio. Tenemos que recuperarlo porque hay que detener el cambio climático y hacer que la humanidad pueda seguir viviendo en el planeta. Una responsabilidad que tenemos como Caricuao que somos. En las unidades vecinales quedaban las amas de casa en áreas de limpieza, crianza de los más pequeños, preparación de la comida, llevar a los niños a la guardería o a las escuelas de la zona, hasta completar el ciclo diario de madrugar, limpiar, lavar, cocinar, crecer, ir al mercado y prepararse para hacer el amor. El sábado por la noche, cuando el marido llega en medio de los efluvios del centro hípico o de los remates de lotería y de los bares de la ciudad, a completar su faena. A veces llega eufórico porque pegó un triple, ganó el Magallanes o su equipo local, y recompensa a la mujer con una fugaz atención. Es el tiempo de la prisa que todo lo rige, hasta las relaciones maritales, y de nuevo a comenzar el ciclo, levantarse, salir, trabajar, regresar a la hora pico, cenar, ver la novela, dormir, madrugar, esperar el viernes por la noche, el día del Señor, el lunes fatídico. ¿Hasta cuándo? El tiempo lo dirá, pues no hay tiempo ni siquiera para morir en paz, mucho menos para reflexionar, para ir a la biblioteca Nazoa o para dedicarlo al ocio creador. Bueno, este es Caricuao, capítulo 3, Federico Villalba, Caricuao y el boom petrolero. No olviden darle like y nos vemos. Nelson López, Caricuao, 15 de agosto, 2 de la mañana.